Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor. Nuevamente muy contento porque hemos estado a través de una serie de estudios temáticos introduciéndonos en la revelación de Jesucristo. Eh, quiero ya metiéndome de lleno y de plano al capítulo 17 y al capítulo 18, principalmente porque bueno, recibí una crítica constructiva muy importante y que para mí tiene gran valor lo que me mencionaron, por lo general a veces en algunas oportunidades me doy vueltas frente a alguna temática y vuelvo a ser muy enfático frente a algunas situaciones. Y es principalmente porque he pensado también en personas que no tienen a lo mejor un amplio conocimiento de la palabra del Señor y también porque quiero remarcar y replantear algunas cosas que me parecen muy relevantes. He sido muy claro en señalar de que nuestro mensaje está orientado principalmente en buscar a Cristo en su propia revelación, en la revelación que él mismo hace a Juan y que él señala que es la revelación para él. Así es que quiero invitarles a orar, pero sin embargo vamos a dejar planteado el primer versículo que va a ser el versículo clave que nos va a estar acompañando en esta meditación de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en esta cápsula de reflexión, para poder mirar el capítulo 17 con una mayor profundidad. Y aquí vamos a mirar varias cosas bien bonitas que son muy esperanzadoras, que si bien es cierto, vamos a ver cosas que nos pueden parecer atemorizantes, como lo hemos planteado, pero también nos puede llenar de esperanza. Así es que vamos a leer en el capítulo 17, el verso 1, lo siguiente. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con este versículo de introducción, quiero invitarte a que busquemos al Señor por medio de una oración y también te invito nuevamente a que antes de introducirte en esta reflexión puedas leer los capítulos 17 y 18 para que realmente esta meditación, esta reflexión, esta cápsula de estudio pueda servir para tu fundamento y para que te ayude a buscar en esta reflexión a Cristo en su revelación. Así que este va a ser nuestro versículo básico, nuestro versículo base para todo el mensaje. Querido Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de esperanza, y te pedimos, Señor, que en esta temática podamos revisar los capítulos 17 y 18, primero con la esperanza de que te vamos a encontrar a ti en la revelación, que vamos, si bien es cierto, vamos a tener que hablar de Babilonia, de la madre de las rameras. Sin embargo, en este mensaje tú también estás presente. En cada mensaje de la Biblia, si tú no estás presente, no tiene ningún sentido. Y es por ello que queremos invitar a través del Espíritu Santo tu presencia, Señor, para que esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día tenga el verdadero fundamento que eres tú, Señor. Gracias te damos porque sabemos que a ti te podremos encontrar en tu propia revelación. Lo agradecemos en tus propios méritos. Amén y amén. Bueno, estos capítulos 17 y 18 son los que del Apocalipsis los que nos van a conducir a las narrativas de los últimos acontecimientos que envuelven a la revelación. Ellos se ocupan principalmente de la gran ramera, estos dos capítulos que están aquí presentados. La presente reflexión no pretende ser exhaustiva para agotar el asunto, no nos cerramos a este tipo de interpretación. Ya hemos dicho y hemos sido enfáticos que nosotros estamos presentando principalmente cuatro miradas interpretativas, las más potentes.
Así que no es exhaustiva para agotar el tema, sino que para detenernos quizás en algunos puntos relevantes. Por ahora nos iremos a ocupar en el capítulo 17, en este primer mensaje, en el cual se encuentra la identidad de la gran ramera, la relación que tiene con la bestia y la ramera como un objeto de odio y destrucción. Vamos a, por lo tanto, a mirar los versículos del 1 al 6. ¿Ya? Esa es la primera invitación. Siempre te hemos dicho que puedas leer tú primeramente los versículos. Así que ya leemos el 1 y vamos a seguir con el 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, aquí la identidad de la gran meretriz en estos versículos es la identidad de la gran ramera que depende de algunos puntos contextuales que tenemos que mirar aquí. Primero, el simbolismo de una mujer, de la mujer en este sentido en la Biblia. Es común que en la literatura del Antiguo Testamento, hemos revisado a Cristo en el Nuevo Testamento, muchos buscan la interpretación bíblica solamente en el Antiguo Testamento para mirar el Apocalipsis en la revelación, pero también como es la revelación de Cristo, nosotros hemos puesto también énfasis en el Nuevo Testamento y así lo hemos hecho. Pero el símbolo de la mujer, en este caso, es común que en la literatura del Antiguo Testamento los profetas eh, usan el concepto de una mujer prostituta o una mujer adúltera como un símbolo de la religión idólatra o estrictamente la idolatría, la confusión que está puesto ahí. Jeremías, por ejemplo, usa el término refiriéndose a Jerusalén, o sea, llega aún a casarse con una mujer adúltera para tipificar el relacionamiento entre Dios y su pueblo. Israel, en este caso. El término también es aplicado a las ciudades de Tiro. En Isaías 23, del versículo 15 al 17, se relaciona con la ciudad de Tiro, con la ciudad de Nínive, aún lo presenta en Nahum 3, versículo 4. Y también como decíamos, Jerusalén, ya el profeta Isaías, profeta Jeremías y el profeta Ezequiel hacen de este simbolismo de que estaba presentándose idolatría y se estaba prostituyendo a la verdad. Isaías 1:20, 21, Jeremías 2:20, Ezequiel 16:15. Yo te estoy dejando estos versículos para que tú los leas y los examines a profundidad. Aunque este sea un lenguaje con el cual los lectores originales de Juan, recuerda que estaba escribiendo las 7 iglesias del Medio Oriente que ya estaban familiarizados con estos conceptos, por siempre remitir la infidelidad, lo más correcto sería no restringirle a ese simbolismo de la prostitución espiritual, de la idea de que el pueblo de Dios está prostituido en general. La idea no es la de una identidad espiritual solamente, más también de una alteración de todos los valores para obtener una ganancia comercial. O sea, somos capaces como cristianos de obtener una ganancia y por eso adulteramos la verdad. Yo creo que, honestamente, yo creo que sí. Por otro lado, se puede observar también en el simbolismo de la mujer un contraste entre la iglesia que presenta la verdad y la iglesia que presenta una doctrina falsa. ¿En qué sentido? En que la adoración verdadera y el culto idólatra. Tenemos el contraste entre la novia y la meretriz, la ciudad santa y la gran Babilonia. Tenemos esa diferencia. La mujer descrita en el sistema eclesiástico de Satanás, ella es caracterizada como la responsable por seducir a las naciones. Si tú lo ves, lo que está haciendo fornicar a los reyes de la tierra, a los moradores de la tierra. Seduce a las naciones ofreciendo el vino de la fornicación, el vino de la prostitución y se presenta ostentando lujuria, riquezas y un cáliz, una copa llena de abominaciones. Su riqueza y su lujo pueden ser comprobados por el hecho de que en el mundo antiguo solamente los ricos podían usar ropas de púrpura y escarlata por causa de su alto costo. Eso es
muy importante. O sea, nosotros vemos la figura de una mujer vestida de púrpura o vemos eso, hoy día lo vemos como algo desde la interpretación que hemos tenido como algo lejano, algo que no queremos ver, algo como una abominación. Pero sin embargo, la gente de la época vestirse con ese linaje, con esa púrpura, era algo de muy preciado, de un costo fabuloso, que irradiaban un esplendor y era de un costo fabuloso. Así es la religión del materialismo, la religión del lucro, la religión de la ganancia, la religión de la prosperidad, la religión que impone el poder y que cuyos valores se encuentran en el oro que puedan ser adquiridos por esta vida. No solamente en el nombre de una religión que muchos cristianos han querido ocupar como chivo expiatorio para quitarse ellos la responsabilidad de que están viviendo en esa misma opulencia. Y eso es muy cierto. Es fácil poner esta carga valórica y mostrar a esta otra religión como una religión materialista y no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos estar cayendo en ese terrible pecado. Se tiene un cuadro perfecto del mundo aparte de Cristo en este sentido, blasonando sobre la riqueza, la alimentación, los banquetes caros, los vehículos, carros, equipamientos, vestiduras, grandes lugares, vestimentas religiosas y apariencia de piedad, buena bondad, apariencia de piedad. Muchas veces nosotros los cristianos queremos ver las señales de los últimos tiempos, pero lo primero que tenemos que ver es en nuestras propias religiones, en cómo se mueve el hombre del último tiempo. Estamos buscando las señales afuera, qué representa una bestia, qué representa un poder, qué representa aquello, qué señales más pasarán en el cielo y en la tierra, y no miramos cómo los hombres están viviendo en una apariencia de piedad, en una moral, entre comillas, y mostrándose en un evangelio de prosperidad. Esta meretriz tiene en sus manos el cáliz lleno de abominaciones, como dice el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominaciones. O sea, un cuadro muy lindo hasta el principio, pero cuando se ve, claro, ahora nosotros a la revelación de la escritura sabemos que, claro, nos provoca rechazo, pero recién vemos el rechazo cuando el cáliz lo vemos lleno de abominaciones. Y este cáliz que es de oro, pero su contenido no es algo precioso, carga aquello que es detestable, repulsivo. La mujer, por un lado, es atrayente por su lujo, por su altivez, con, con todo eso, pero por otro lado es enferma, es sucia y está llena de inmundicia. Esa es la especie de idea de que el apóstol Juan nos quiere transmitir, nos quiere presentar la imagen de una mujer inmoral, atrayente, muy seductora y nociva. Eso es encontrado en Proverbios capítulo 7, por ejemplo, del 7 al 27. Te invito a que puedas leer Proverbios 7, del verso 7 al 27. Allí el escenario presenta a un joven atraído que sigue el encuentro de su propia muerte. Y no es diferente la relación de la gran ramera que se presenta acá, descrita en el Apocalipsis. Otra faceta de la mujer es la crueldad con la que trata a los testigos de Jesús. En el verso 6, además de su libertinaje y lujuria, aún usó de la persecución contra los seguidores de Jesús. Y eso es algo muy tremendo y profundo. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con un gran asombro. Esto es sumamente importante que lo podamos recalcar. La embriaguez de la mujer, además del libertinaje y la lujuria, se usó la persecución, la falsa enseñanza que se pone en oposición directa a Jesucristo por medio de la violencia. Jesucristo no te puede obligar a que tú creas en Él. Él te entrega
un mensaje que incluso puede perturbarte, puede cambiar todos tus paradigmas religiosos, pero no te manipula. Jesús, Dios mismo no manipula a nadie para seguirlo. Él nos invita a tener una relación de amor directamente con Él. Y esta mujer estaba embriagada con la sangre de ellos, y eso demuestra la sagacidad y odio como una compulsión, visto que la embriaguez sería en el fondo, esa sed de derramar aún más sangre, o sea, aún más sufrimiento. Se muestra insaciable una mujer y delante de la visión Juan queda estupefacto, queda pasmado, queda atemorizado. No que él tuviera una admiración por la meretriz, por esta ramera, sino que esta imagen le causó un rechazo, un espasmo, lo dejó perplejo y con pavor. Tan horrenda era la escena que él estaba viendo de la mujer, tanto de su apariencia cuando en sus prácticas abominables y crueles. Quiero detenerme con otra idea muy importante que se ve acá, que me gustaría entregar. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y aquí es algo que quiero recalcar, que ya lo vimos también. Lo vimos y este versículo se parece mucho al que justamente también está en el versículo 8 pero de otro capítulo anterior al Apocalipsis, que es el capítulo 13 del, del Apocalipsis, verso 8. Pero como estamos en el capítulo 17, ahora en el verso 8 voy a leer y vamos a leer los dos versículos. Mira, dice, la bestia que ha sido vista era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Tremendo, ¿no? Pero mira lo que quiero poner detalle en algo que se repite en el capítulo 13 verso 8 y acá en 17:8 dice, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Veamos lo que dice el capítulo 13 para ver cuánto se asemeja. 13:8 dice, y la adoración, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Te das cuenta el símil, lo parecido, lo similar que hay acá? Primero, el concepto principal es que estos moradores de la tierra que estaban adorando a la bestia, que estaban adorando a Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿En el libro de la vida de quién? De Jesucristo mismo, del Cordero, porque aquí nos agrega en el capítulo 13, nos agrega que es el libro de la vida. ¿En el libro de la vida de quién? Tuyo, mío, de tu papá, de tu mamá, de quien te mostró el Evangelio. No, de Jesucristo mismo, el Cordero, en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cuándo se escribió el libro de la vida del Cordero? Aquí viene lo interesante. Es que el libro de la vida del Cordero, y como lo hemos recalcado en muchos otros mensajes también, no es en el momento que muchas veces en algunas denominaciones te dicen que es cuando tú te entregas a Jesucristo y pasas a inscribirte por en medio del bautismo en el libro de la vida del Cordero. No, dice aquí claramente de antes de la fundación del mundo. Y tengo dos versículos que te los están diciendo, no te lo estoy diciendo yo, de antes de la fundación del mundo.
Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Pero aquí hay un tema súper relevante, que es la transcripción que se hizo, que no estaban escritos de antes de la fundación del mundo. O sea, ¿estamos predestinados nosotros, algunos para salvación y otros para perdición? A mi entender, y al original, en el griego, me dice claramente que no, que nosotros todos y cada uno, y podemos ocupar un montón de otros textos que nos hablan de la predestinación, siempre para salvación. Todo el esfuerzo del plan de salvación, todo el principio de la redención de Cristo Jesús está centrado en la salvación. Lo dijimos en el mensaje anterior, el significado del nombre de Jesucristo es, el nombre Jesús es Dios salva, es Dios mismo el que te salva. Y lo dijimos también, el mensaje de Jesucristo es de salvación. El mensaje de Jesús es de salvación. Y ratificamos también en el mensaje anterior de que Dios le dio toda la autoridad a su Hijo Jesucristo para emitir los juicios. Y él lo dijo, Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, solo le ha dejado todo juicio a su Hijo. Y fuimos muy enfáticos también en decir que en el pasado, los que pensaron que Dios emitió un juicio, que Dios hizo tal cosa, o que creyeron haber visto a Dios, Juan 1:18 nos dice que nadie ha visto a Dios. E incluso los grandes profetas que tú y yo admiramos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Moisés, entre otros, no vieron a Dios, sino que vieron a la interpretación de Dios que es Jesucristo. Y la esperanza es que, y como podemos hacer un estudio, y en algún momento lo vamos a tener que hacer para profundizarlo con mayor razón, tú y yo ya estamos inscritos en este libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. No tienes que afiliarte a una denominación, no tienes que bautizarte por una denominación para estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque Cristo ya te inscribió desde antes de la fundación del mundo. Si tú apareces acá como uno no inscrito, es porque el Señor lo que hace es que a través de Jesucristo, porque es el que juzga, no juzga, y ya sabemos cómo juzga Jesucristo, que es juzga con misericordia para entregarle a cada uno lo que quiere recibir. Si tú no quieres estar inscritos en en el libro de la vida del Cordero, Él no tiene otra elección que respetar lo que tú has decidido. Jesucristo, la paga de Jesucristo es darle a cada uno de nosotros lo que quiere optar. ¿Quieres estar en el cielo? Acepta el regalo de la salvación. ¿No quieres estar con Cristo por la eternidad? No aceptes el regalo de la salvación. Y así tu nombre, que ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que hubiese entrado el pecado, ya el plan de redención existía, desde que antes que existiera el primer hombre y la primera mujer en este mundo, ya estábamos inscritos en ese libro de la vida del Cordero, que contiene la vida del Cordero, porque solamente la vida del Cordero es la que te puede entregar la salvación, la que te puede regalar la salvación, es que si tú no quieres estar ahí, Dios te va a respetar. Jesucristo, quien es la interpretación del Padre, y esta revelación, que es maravillosa, la del Apocalipsis, que nos señala que podemos mostrarlo desde ahí. Pero quiero continuar para que continuar con el tema y no escapar. Me apasiona un poco con respecto a esto de la maravilloso que es la salvación. Quiero que observemos los capítulos del 15 en adelante hasta el 18
para tener una visión importante acá. Dice, Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, los pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Observemos algunas cosas. Primero, la influencia de la ramera se extiende a todas las naciones, pueblos y lenguas, como dice el versículo 15, y tiene dominio sobre los reyes de la tierra, verso 17. Lo que el foco se está presentando en un alcance universal de su gobierno es que ella domina sobre todos los pueblos de la tierra y domina, la gran ramera domina y ocupa con sus vicios una multitud, una multitud de personas las cuales están en todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la relación que vemos con la bestia? Lo mencionábamos en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Te invito a volver a leerlo. No se debe confundir los personajes, la bestia es una y la ramera es otra. Ellas son diferentes entre sí, pero están en un propósito similar. Hay una relación próxima entre las dos. No son dos lados de una misma moneda, por decirlo así, sino que la bestia por un lado y la gran ramera por otro no pueden ser la mujer y viceversa. El hecho de la ramera estar montada sobre la bestia indica que al mismo tiempo en que ejerce control sobre esta, ella también depende de ella. Para mejor entendimiento, veamos algunos puntos que nos pueden aclarar un poquito más el tema y hacer esta diferencia que la gran ramera y la bestia tienen diferencias, pero actúan de una manera similar. Por ejemplo, se afirma que la mujer siempre existió y actuó, una de las posturas. ¿En qué sentido? Ella fue Nínive, fue Babilonia, fue Tiro, fue Sidón, fue Egipto, fue el Imperio Romano, fue el Imperio Griego, el Imperio Persa. Podríamos decir, la Gran Babilonia era Roma, algunos sostienen eso, la Roma imperial y luego la Roma papal. Dos generaciones, un par de generaciones atrás podríamos decir que fue Berlín, otros lo señalan como la Gran Babilonia hoy día en Estados Unidos, Las Vegas. La Babilonia puede ser un centro de seducción anticristiana de cualquier época. Para los judíos de la época de Cristo fue el interés por el mundo griego, el interés cultural del mundo griego. Para nosotros hoy día puede ser otra forma que nos separa de la religión, que nos separa de tener un acercamiento con Cristo de manera natural, algo que nos está seduciendo. Antiguamente fueron reinos y imperios que iban en contra de. Hoy día pueden ser ideologías, pensamientos y posturas políticas y religiosas que nos tergiversan de Dios, incluso posturas que nos pueden estar mencionando a Dios mismo, que se pueden llamar cristianas, pero que te están mostrando un Dios falso, un Dios que no existe. ¿Y cómo podemos saber qué religión te está mostrando a Dios verdaderamente? La que presenta Jesucristo. Porque como decíamos, Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, y quien vino a interpretar como Cristo, o sea, como Dios era, es por intermedio de su Hijo Jesucristo, quien lo interpretó de la mejor manera y a través del Espíritu Santo, desde que Él ascendió al cielo, terminando su ministerio, ha estado poniendo en la mente y en el corazón de los cristianos el mensaje de Jesucristo.
porque nosotros somos sellados en el Espíritu para conocer a Jesucristo y estar sellados en Él. Otra mirada que se afirma es que es un ministerio manifestado, una interpretación de la gran ramera en los eventos más escatológicos que históricos. Así su identidad será revelada y todos la conocerán en el tiempo correcto. Es lo que muchos también señalan, que no, que aún no se ha revelado quién es la gran ramera, que todavía no se ve, y que la gran ramera será un sistema que representa una fase del desarrollo de la cristiandad lejano a los principios reales de quién es Jesucristo, porque muchas veces nosotros hacemos más bibliolatría que mirar a Cristo en la Escritura. Jesucristo mismo lo dijo. Ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas creen que encuentran la vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. O sea, si tú no encuentras a Jesucristo en la Escritura, podemos estar tan perdidos como cualquier persona que jamás va a aceptar el regalo de la salvación. Porque a lo mejor muchos sin conocer a Jesucristo serán salvos por cómo han actuado sin conocer ley, han actuado como que viviesen en la ley, la ley del amor. También se identifica a la mujer con la ciudad de Jerusalén. Otros han hecho ese mensaje. Y en la desvirtuación que Jerusalén ha vivido. En Apocalipsis 11, por ejemplo, 7 del 7 al 8 se menciona como la gran ciudad. Esa es una de las bases que pueden poner. Eh, es identificada en este sentido porque Jesucristo fue crucificado en la ciudad de Jerusalén. Lucas 18:31. Juan tiene como un paño de fondo Jeremías 3. Dios presenta la infidelidad de Israel, identificándolo como una prostituta en el versículo 1 y 2 de Jeremías, Jeremías 3, 1 y 2. Jeremías 3:3, Israel tiene frente de rameras, se dice. Aunque en los días de Juan Roma haya perseguido a los cristianos, Jerusalén es apuntada como la principal perseguidora de los cristianos, más allá que el mismo imperio romano. Mira qué tremendo. Y cómo el Sanedrín hizo, eh, cómo el Sanedrín se acuñó para perseguir a los cristianos con fundamentos tan distintos entre el Sanedrín judío y el Imperio Romano, persiguieron a los cristianos. Era como si el barro estuviese mezclado con el hierro. Lo dejo para que lo puedas pensar. En algún momento vamos a profundizar con mayor razón esa imagen literaria. El Apocalipsis describe los nombres paganos en otros versículos para referirse también a Jerusalén. En otras palabras, en el lugar de actuar como la esposa de Dios, Jerusalén se tornó uno de sus enemigos. Jerusalén fue como Sodoma, como Egipto y Babilonia, un enemigo de Dios, pero tal interpretación no nos parece tan sólida y debe ser tomado con mucho cuidado porque no queremos dañar en ese sentido la imagen. Pero tampoco podría ser deshonesto no mencionarlo porque hay muchas de las personas que han hecho esta interpretación y tienen una base sostenible, histórica, bíblica, que podría tener esa visión. En cuarto punto también podríamos decir que se ve esta prostituta como Roma con una base en el Apocalipsis. Juan estaba viendo esto, la Roma de sus días, estaba viendo cómo se había tergiversado y se había empezado a perseguir a los cristianos. Si tú lees el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 17, verso 9, los estudiosos interpretan a Babilonia como una referencia también a Roma. Identifican, sin embargo, a Babilonia con Roma como la gran ramera, la gran prostituta,
y por sí solo restricto a la delimitación en el tiempo. Aun siendo una interpretación probable, existe una dificultad en realizar el conteo de la cantidad de emperadores romanos hasta los días de Juan. En todos los emperadores que pasaron, eh, por ejemplo, empezamos con Julio César, ¿cierto? En el año 49 al 44 a.C. Después César Augusto, el tiempo donde Cristo nace. Tiberio, Calígula, ya, ya no estaba Jesucristo, ¿cierto? Claudio, el año 41 al 54 después de Cristo. Nerón en el año 54 al 68. Galba, que alcanzó a estar un poquito más de medio año, desde junio del año 68 hasta enero del 69. Otto, de entre enero a abril del 69. Vitelio, en el año de abril a diciembre del 69. Vespasiano, del 69 al 79. Tito, en el año 79 al 81, y así podríamos seguir Domiciano y otros más, pero según el Apocalipsis 17:10, en los días de Juan, 5 habían caído, el sexto estaba reinando y vendría el séptimo que duraría poco. De este saldría un octavo y último gobierno. Sobre las dificultades de esa interpretación, ¿qué podemos señalar? Podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde comenzamos el conteo y dónde lo terminamos? Comenzamos con Julio César, comenzamos con Augusto, comenzamos con Otto, con Galba, con Vitelio. ¿Desde dónde comenzamos a contar a estos Césares, a estos emperadores romanos? Si omitimos el nombre de Julio César, una vez que no hace parte de la historia neotestamentaria, lo tenemos que sacar. Si adoptamos la última fecha para el Apocalipsis, es Domiciano, el sexto, el séptimo y el octavo emperador. ¿Cómo lo vemos? Debemos partir por Domiciano y comenzar el conteo de manera regresiva. Los estudiosos han intentado responder a estas preguntas, principalmente el conteo, eh, y los cálculos que están puestos ahí colectivamente presentan una mirada en lo cual se torna un poco imposible llegar a una sombra de una uniformidad y unanimidad en el criterio. Cuando Juan escribe 5 cayeron más, es evidente el que no está hablando en reyes que murieron antes de los imperios que llegaran a su fin y que finalmente perecieron. Entonces, acá vemos que no es lo que nosotros queremos presentar, no es lo que se quiere demostrar. Otro aspecto, hay un objeto de odio a esta y destrucción en este sentido. En la visión de Juan, de forma repentina el escenario cambio y los 10 cuernos, que podrían ser 10 reyes que sustentan la bestia en su poder, juntamente de la bestia se volverán contra la meretriz y la destruirán por completo. O sea, la meretriz será odiada, devastada, devorada y lanzada al fuego. La escena es dramática. El lenguaje de Juan indica que antes esta orgullosa ciudad queda totalmente destruida en ruinas. Ellos la despojan, esto es, que la desvestirán de sus hermosos adornos, ellos comerán sus carnes, figuras sacadas de la ferocidad de los mismos animales salvajes, ¿cierto? Simbolizando el lenguaje de los profetas la destrucción de los hombres entre sí. La dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar
su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aunque no sea posible identificar en la historia así como a rajatabla la gran meretriz, aunque nos inclinamos, ¿cierto?, a esta mirada del Imperio Romano, sus características permiten identificarla independientemente de un contexto histórico. Sus riquezas seducen, sus enseñanzas engañan, sus prácticas terminan destruyendo y su apariencia esconde su real intención al pueblo de Dios. Le resta buscar con ahínco el conocimiento de la palabra para no ser engañado, para que no tenga que beber el cáliz de Babilonia. Pues donde quiera que ella los alcance, irá a ofrecer lo que posee de peor términos, en el fondo, la inmundicia, la degradación, la inmoralidad y lo más preocupante es la falsa doctrina. Aunque eso venga disfrazado de un ropaje hermoso, saludable y religioso. Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesucristo a que puedas hacer una lectura de estos dos capítulos que estuvimos mirando acá y que puedas hacer una revisión de ellos y pidas al Señor en tu corazón no ser parte de esta Babilonia, de esta confusión y de esta madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Que el Señor nos permita salir de Babilonia, porque Babilonia en algún momento caerá. Y tú y yo debemos salir de ella para buscar a Jesucristo de todo corazón y encontrarnos con Él para ser transformados por su Espíritu Santo y ser sellados porque Él nos sellará para el día de la redención. Que el Señor te bendiga y te permita encontrar en su palabra la verdadera luz, el verdadero conocimiento, más allá de tildar a un grupo religioso, más allá de tildar a algún imperio, más allá de tildar a algún poder político y religioso, es que tú puedas salir de la confusión y realmente puedas saber quién es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente su Hijo Jesucristo es quien lo ha interpretado a través de toda la historia. Mi invitación es que puedas encontrar a Cristo en el mensaje que hemos tocado hoy día. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.